Hola chicos, ¿cómo están? Chicos del segundo BTC, espero que estén bien. Y espero también que hayan hecho las actividades que habíamos enviado la vez pasada, la clase anterior, antes del receso largo que tuvimos, como 15 días. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema nuevo que tiene que ver con una parte de la física que estudia los fluidos en reposo. A esa parte de la física se le llama hidrostática. Y para hacer una introducción a esta ciencia, a este apartado de la física, yo quiero hacer un pequeño experimento para responder algunas de las preguntas que me han hecho alguna vez y que yo mismo me he hecho en algún momento de mi vida. Es cómo es que los peces controlan la altura o la profundidad que tienen en el agua, o cómo funcionan los submarinos. Es una buena pregunta, ¿verdad? Bien, para ello nosotros vamos a hacer un pequeño experimento casero. Vamos a hacer un experimento de física con materiales que nosotros tengamos a mano, ¿sí? Bueno, los materiales que vamos a utilizar para este experimento es una botella de plástico, transparente, cargada con agua hasta el tope, ¿verdad? Bien, también vamos a utilizar clips. Nosotros los clips tranquilamente tenemos a mano también. Y bueno, yo estaba pensando en utilizar una tapa de algún bolígrafo o de esos pinceles que ustedes usan para subrayar sus cuadernos. Sirven también, pero lo que tuve a mano en este caso y en mi caso es un rey de ajedrez. Tengo un rey de ajedrez. La idea, chicos, la idea es que esto pueda contener aire, que tenga un hueco por acá y que no salga el aire. Y los clips, nosotros estos clips vamos a utilizar como contrapeso para que cuando nosotros sumerjamos esto dentro del agua, esto no se voltee y se escape el aire que está contenido, porque esa es la parte que queremos explicar cómo funciona. Y vamos a empezar haciendo este experimento. Vamos a ver qué sale. Bien, lo primero que vamos a hacer es anclar esto acá de esta manera. En este caso yo tuve que hacer un agujero para meter este clip. En mi caso voy a usar dos. Ustedes con los pinceles nada más que uno ya es suficiente. Bien, y lo que vamos a hacer es introducir. Vamos a introducir nuestro submarino acá de esta manera. Muy bien. Ven, chicos, que esto es como que está flotando, ¿sí? Muy importante que no haya burbujas de aire acá en el tope, cerca de la tapa de nuestro recipiente, ¿sí? Bien, vamos a imaginar que esto es un submarino. Vamos a imaginar, no sé si se puede ver bien, ¿eh? Bien, ok. Lo que yo voy a hacer en este momento es tratar de que esto baje. Lo que voy a hacer es controlar, ¿sí?, la profundidad de este objeto que yo le voy a llamar submarino, ¿verdad? Bien, vamos a ver si podemos bajar esto. Bien, miren esto. Acá tenemos, le agregué un poquito de peso porque me di cuenta que esto, el aire contenido ahí adentro es mucho, entonces necesitamos más peso para poder, digamos, controlar su profundidad. Bueno, y esta profundidad vamos a controlar con presión, es decir, nosotros vamos a presionar con fuerza y vamos a ver si esto puede, digamos, hundirse un poquito más, ¿sí? Vieron que yo al impartir cierta fuerza sobre el agua, voy a hacer que esto venga hasta la mitad, ¿sí?, tratando de controlar con mi fuerza. Y ahora voy a hacer que se vaya hacia arriba. Miren esto, cómo está funcionando. Vamos a ver si podemos hacer que vaya hasta abajo. Más fuerza. Miren cómo nuestro submarino se va hasta abajo. Vamos a ver hasta arriba, hasta ahí. Muy bien.
Esto es hasta divertido, pueden usar ustedes como entretenimiento inclusive esto. Y al dejar de presionar vamos a ver que esto vuelve a su origen, ¿verdad? Vuelve a la superficie. Resulta ser que este objeto tiene una densidad relativa, ¿sí?, menor que la del agua. Y cuando un objeto tiene una densidad menor que la del líquido que lo contiene, tiende a flotar. Ahora, ¿qué pasa cuando la densidad del objeto es mayor que la densidad que el líquido que le contiene? Nos dice la física que ese objeto se hundirá. Bien, entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? En este momento, la densidad relativa de este objeto, que yo le estoy llamando submarino, es menor que la del agua. Por lo tanto, está flotando. Ahora, cuando yo presiono esto, lo que estoy haciendo es comprimir el agua y el aire que está dentro de nuestro submarino, ¿verdad? Pero resulta ser que el aire es más compresible, es decir, es más fácil comprimir el aire que comprimir el agua. Entonces lo que pasa es que el aire es el que se comprime en este momento y el agua transmite mi fuerza en forma de presión. Entonces lo que pasa es que al disminuir el volumen de la cámara de aire que tiene nuestro submarino, este objeto tiende a ser más denso que el líquido que le contiene, en este caso agua, y se hunde, ¿sí? En este momento es más denso que el agua, pero en este momento es menos denso que el agua, ¿sí? Bien, cuando estamos hablando de física, estamos hablando de experiencias, de experimentos, pero nosotros no podemos decir que sabemos sobre algo o sabemos mucho sobre algo si no tenemos la capacidad de transmitir ese conocimiento a los números. Trabajamos con matemáticas. Es decir, si yo estoy hablando de algo en física y no tengo la capacidad y no tengo el conocimiento para transmitir esto en números, para expresarlo en números, yo no estoy sabiendo mucho sobre ese fenómeno físico o de lo que yo estoy hablando. Entonces vamos a las matemáticas. Bien, densidad. Densidad en física se puede expresar de la siguiente manera. Densidad es una cierta cantidad de masa contenida en un cierto volumen. Es decir, es masa sobre volumen. Bien, y explico un poco todo esto. La masa que nosotros tenemos acá es directamente proporcional a la densidad del objeto. No así el volumen. El volumen es inversamente proporcional a nuestra densidad. ¿Qué quiere decir esto de inversamente proporcional? Bien, supongamos que el volumen disminuye, ¿sí? Pasa lo inverso con la densidad. La densidad tiene que aumentar, ¿sí? Cuando el volumen disminuye, la densidad aumenta. Y esto es básicamente lo que pasó en nuestro experimento que hicimos hace un rato. Y es así como funcionan los submarinos, ¿sí? Tienen una cámara de aire, tienen un sistema que conlleva una cámara de aire que puede ser comprimido y descomprimido, ¿sí? Con unas máquinas. Ahora, ¿qué pasa cuando comprimimos el aire? Cuando comprimimos el aire disminuye su volumen, ¿sí? Disminuye su volumen. Al disminuir el volumen, la densidad aumenta. Al aumentar la densidad, ¿sí?, entonces se vuelve más denso que el agua y se hunde. De esa manera se puede controlar la profundidad de los objetos o de un submarino en el agua, ¿sí? Ahora también así funcionan la mayoría de los peces, ¿sí? Los peces tienen una especie de cámara de aire en su organismo y ellos pueden también comprimir ese aire a voluntad. Entonces así es como ellos controlan su profundidad en el agua, ¿sí? Esta es la respuesta a nuestra incógnita inicial. Bien, nosotros tenemos la densidad es igual a masa sobre volumen,
el volumen es inversamente proporcional a la densidad, ¿sí? Y la M es la masa. ¿Sí? Ya habíamos hablado de esta magnitud física. La masa en el sistema internacional se puede medir en kilogramos, ¿sí? También se puede medir en gramos, ¿sí? Dependiendo de lo que nos condicione nuestros ejercicios que nosotros vamos a estar haciendo. Tenemos el volumen, que se mide en metros cúbicos en el sistema internacional. También se pueden medir en centímetros cúbicos. Tranquilamente se pueden medir en centímetros cúbicos. Y la densidad, ¿sí? La densidad se mide en kilogramos sobre metros cúbicos. O, en todo caso, esto es para el sistema internacional. Pero también se puede medir en gramos sobre centímetro cúbico. Tranquilamente. ¿Sí? Nosotros, chicos, vamos a hacer algunas actividades, algunos ejercicios. Y yo les voy a estar enviando por medio del grupo de WhatsApp. Y voy a hacer con ustedes este primer ejercicio. ¿Sí? Voy a borrar, para ello voy a borrar todo esto. Vamos a borrar un poquito todo esto. Sí. Voy a leer un poquito el problema. Lo primero que tenemos que hacer es leer el problema. ¿Sí? Dice el problema número 1. Primer ejercicio dice: Raquel trabaja en un laboratorio calculando la densidad de ciertos objetos. José le llevó a Raquel un objeto cuyo peso es de 330 gramos. Bien, nosotros tenemos acá los datos. Nos da la masa. La masa que es igual a 330 gramos. 330 gramos. Dice después, y su capacidad es de 900 centímetros cúbicos. Es decir, la capacidad, cuando está hablando de capacidad de un recipiente, está hablando de volumen. ¿Sí? Entonces el volumen de este objeto dice que va a tener 900 centímetros cúbicos. 900 centímetros cúbicos. Vamos a ver, ¿cuál es la densidad del objeto que José le dio a Raquel? Es muy fácil. La incógnita que vamos a tener es la densidad, ¿sí? Y nosotros lo que vamos a hacer es utilizar nuestra, vamos a poner acá solución, vamos a utilizar nuestra pequeña ecuación, masa sobre volumen, ¿sí? Bien, como lo que queremos saber es la densidad, entonces vamos a escribir densidad es igual a masa, y la masa en nuestro ejercicio es 330 gramos. 330 gramos sobre el volumen, y el volumen que nos proporcionó nuestro problema es 900 centímetros cúbicos. ¿Sí? Esto ustedes pueden hacer en la calculadora tranquilamente. Es una división. ¿Sí? O de la siguiente manera, nosotros podemos simplificar los ceros, ¿sí? Y también podemos simplificar estos números. ¿Sí? Esto queda como 11 y esto queda como 30. Vamos a dividir entre 3 estos dos números. Entonces queda, la densidad va a ser igual a 11 sobre 30 gramos sobre centímetro cúbico. Bueno, chicos, van a entregar este trabajo dentro de 8 días, es decir, el próximo viernes. ¿Sí? Cualquier consulta que ustedes tengan, nosotros podemos trabajar mediante videollamadas, mediante plataformas, las plataformas que ustedes utilizan, ¿sí? Ya sea Microsoft Teams, Zoom, como ustedes quieran. Entonces, en el transcurso de la semana ustedes me pueden consultar cualquier duda que tengan, y espero que les haya gustado este pequeño experimento que hicimos y esta pequeña introducción al mundo de la hidrostática, ¿sí?
Un saludo para todos, espero que estén bien. Nos vemos el próximo viernes. Muchas son las gracias.